Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad, fue hogar del más profundo y trascendental poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, nacido el 16 de marzo de 1892. A partir de 1921, el Perú estaba bajo el gobierno del presidente Leguía. Durante este año se celebraba el primer centenario de la independencia, y así a la vez se escribía una de las obras más importantes para el vanguardismo de la lengua española. Al terminar la primaria en Santiago, casi adolescente con 13 años de 1905, siempre tenía la costumbre de escribir sobre las características de su terruño. El lema que siempre llevaba era sobre su casa, las minas y el valle. Fue a Huamachuco a estudiar la secundaria. En ese instante sintió la lejanía de lo que más adoraba en su vida, su Santiago de Chuco, sus padres, sus hermanos y su casa. Viaja a Huamachuco 6 horas a caballo con uno de sus hermanos mayores, pero antes de iniciar sus clases en el Colegio San Nicolás. Se hospeda en una casona con patio central, amplios dormitorios y huerta en el patio. Para ese entonces, solo personas con proeza económica podían acceder. Una anécdota refiere que una tarde el profesor de humanidades, algo compungido, se encargó de transmitir a sus alumnos la noticia del fallecimiento del novelista francés Julio Verne. Entonces preguntó si alguno de los presentes tenía predilección por las letras, a lo que Vallejo respondió: a mí me agrada escribir acerca de mi pueblo y de su gente, pero creo que seré médico, abogado o tal vez ingeniero. Llega una etapa muy oscura para Vallejo, la muerte de su madre estando en Lima y el dolor de no poder visitarla lo destruye por dentro. Vallejo recuerda a su madre con ternura, admiración, una persona amorosa y justa. Tiempo después, con la muerte de su madre, nuestro poeta en su agonía le dedica estrofas y poemas. Frase de César Vallejo del poemario Trilce. Poema para su madre. Madre, me voy mañana a Santiago, a mojarme en tu bendición y en tu llanto. Acomodando estoy mis desengaños y el rosado de llaga de mis falsos trajines. A su regreso, Vallejo, al asistir a una fiesta patronal en Santiago de Chuco, es involucrado en un incidente en donde lo encarcelan. Estuvo en la cárcel aproximadamente 112 días, entre los años 1920 y 1921. Esto se debió a que fue acusado de ser un agitador e incendiario. En la obra denominada Vallejo en los infiernos, escrita por el abogado Eduardo González Viaña, se llega a revelar parte de lo que vendría siendo el expediente judicial que se siguió en contra el poeta y logra demostrar que todo aquel fue una construcción hecha de manera deliberada por el juez, en conjunto con sus enemigos para poder echarlo en una prisión. Inventaron testimonios, pues confesaron luego las personas llamadas a testificar que ni siquiera conocían Santiago de Chuco, el lugar de los hechos. Entonces, nosotros podemos considerar que estos fueron los principales acontecimientos que llegarían a marcar este profundo sentimiento de exclusión que podemos ver de manera muy notoria en sus versos. En Trujillo inicia sus estudios universitarios interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras. Se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo, pero por problemas económicos tuvo que abandonar sus estudios. En 1913, nuevamente retoma sus labores universitarios. Asimismo, se gradúa en 1915 de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Trujillo se convierte en parte de su vida intelectual, ya que se encuentra con varios escritores, que con el paso del tiempo se convertirían en el Grupo Norte. En 1915 trabaja como maestro del primer grado de primaria en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre sus alumnos al conocido escritor Ciro Alegría. A Vallejo le agradaba hacerlos relatar historias, dialogar acerca de las cosas intrascendentes que veía a diario. Él intentaba sacar a relucir sus capacidades de crear y observar. Vallejo en su época de docencia era muy atento con los niños.
A Vallejo le agradaba hacerlos relatar historias, dialogar acerca de las cosas intrascendentes que había a diario. Él intentaba sacar a relucir sus capacidades de crear y observar. Vallejo en su etapa de docencia era muy atento con sus niños. Le agradaba que ellos sacaran a relucir su creatividad, interesándose en cada pequeña cosa que les pasaba a sus alumnos. Trilce empezó a circular en octubre de 1922. Consta de 121 páginas de texto y 26 de prólogo. Tiene 77 poemas sin título, enumerados con dígitos romanos. Esto lo distingue del otro poemario Los Heraldos Negros, cuyos poemas no solo constan de un título propio, sino que se integran en grupos definidos según su temática. Juan Espejo Asturrizaga, biógrafo de la etapa peruana, dijo que originalmente Vallejo tituló el libro como Cráneos de Bronce, y lo firmó con un seudónimo de César Perú, pero sus amigos, entre críticas y burlas, lo convencieron de que cambie el título. Sin embargo, ya habían sido impresas las 3 primeras páginas del libro, y el impresor avisó que la reposición de las hojas con los cambios costaría 3 libras más. De César Vallejo, del poemario Trilce. Poema de su niñez. X, disertada quien le halló y la hallé, no la va a reconocer. Se emplea el lenguaje metafórico y totalmente novedoso para el año 1922. Algunos aseguran que se trata de un lenguaje hermético. El contexto de este poemario es la Primera Guerra Mundial, la desolación, miedo y angustia que se sentía. Esta poesía se toma más comprendida con el sufrimiento y la desgracia humana. Hoy en día, el significado de familia ha tomado un nuevo rumbo para la sociedad. Esta ya no se conforman por las mismas figuras que tradicionalmente se veían. Se han roto los paradigmas y demostrando un nuevo pensamiento individualizado del hombre sobre su sexualidad y su orientación. Muchos no estarán de acuerdo con la Iglesia Católica, pero se debe respetar su decisión sin abusar ellos mismos de su posición, forzando o queriendo imponer al resto sobre sus gustos y su ideología. Podemos concluir de que Trilce fue escrito tras la muerte de su madre, un fracaso amoroso y el fallecimiento de su amigo, la pérdida de su trabajo, así como el periodo que pasó en la cárcel, hizo que Vallejo en los poemas reflejara el dolor humano, utilizando un lenguaje metafórico y un patrón fructuoso. Su publicación en 1922 es uno de los poemarios más importantes del vanguardismo de la lengua española. Su primer título fue Cráneos de Bronce, con un lenguaje metafórico con 77 poemas sin títulos. Se teoriza que Trilce es tristeza y dulce, en el cual son sentimientos muy opuestos, pero entre comillas se pueden complementar. Una de las frases más trascendentales es: yo nací un día que Dios estuvo enfermo. En sus poemas refleja la importancia de la familia y la unión de la misma para su mejor desarrollo en la sociedad. Demuestra y busca enseñarnos los valores básicos del ser humano para un emprendimiento como persona, transmitiendo la realidad de esa época. Sus escritos expresan sus sentimientos y lo que vivió él en sus experiencias y vivencias utilizando un léxico muy complejo.